Pues vamos a empezar y vamos a continuar más bien porque la clase pasada nos quedamos todavía con temas pendientes y vamos a avanzar. Yo creo que hoy terminamos un capítulo más e iniciamos uno nuevo. Yo creo que nos da tiempo incluso de ir iniciando. Este, pues prácticamente nos quedamos hablando sobre todo de estos virreyes, ¿no? Estuvimos no quise dejar de lado estos personajes que, pues de alguna forma, son bastante relevantes porque a su vez, como yo les había dicho la clase pasada, es una selección, en realidad, una selección poco arbitraria en ese sentido, porque pues al final cada quien con sus propios intereses me parecieron siempre que estos eran los más destacables por ser los o los primeros o los últimos o los de medio, digamos, ser estos hombres de gran poder, ¿no? O que algo se hizo en su gobierno y que, bueno, de alguna forma ellos tuvieron que ver, evidentemente. Entendiéndose, y ustedes se acordarán, ¿no? Cuando entendíamos la organización política y social de la Nueva España, que el virrey era este personaje noble, ¿no? De la nobleza española, a lo mejor en un principio de muy buena, vamos a decir, de muy buena familia, y luego poco a poco, pues ya más bien alguno que otro eh, que se había ganado el puesto por méritos más que por sangre, o en su momento incluso por ser militar, ¿no? Que en este caso los últimos virreyes de la Nueva España que van a corresponder a la independencia de México, que son estos últimos cuatro que les puse, no sé si se acuerden, particularmente, pues el más conocido, yo creo que, bueno, uno de los dos más conocidos, Félix María Calleja y, y Juan O'Donoghue, que son Félix María Calleja, que fue este general al mando del ejército realista, que igual, bueno, más adelante, yo creo que la próxima sesión hablaremos un poquito más de ese periodo, y Juan O'Donoghue, pues, el que llegó prácticamente a reconocer la independencia de México sin tener órdenes, ¿no? Pero bueno, al final, insisto, cada uno va a tener sus propios detalles en ese sentido. Eh, creo o espero que la clase anterior pues un poco haya quedado claro esto. eh, Vamos, hayamos cumplido con esa expectativa, ¿no? De hablar de los virreyes y evidentemente no, sin poder hablar de todos, pues ya un poco también eh, se, se, se tenga una idea de el tipo de virreyes que hay, giran en torno a esto, ¿no? A los primeros muy nobles, los que son sacerdotes, los que no son sacerdotes, y los últimos, evidentemente, con una afición un poco más afrancesada. Que eso da pie a lo que, digamos, al siguiente proceso y sobre todo me voy a regresar un poquitito para hablar de Bernardo de Galvez, que es este personaje que se encuentra aquí. Ahí, no sé si está viendo la flechita, pero más bien, este personaje, José Bernardo de Galvez, que en su momento, ya se acuerdan que les platicaba yo la sesión pasada, que fue un militar francés, bueno, afrancesado, vamos a decirlo así, porque en realidad fue español, ¿no? Él nació en Málaga, pero sobre todo con una educación afrancesada, una educación de un espíritu, digamos, muy borbónica, ¿no? Y con esa defensa de los franceses, pero que sobre todo, va a destacar porque ya también lo comentábamos desde la sesión pasada, él llegó aquí a la Nueva España como visitador porque resulta que había algunos problemas particularmente con los jesuitas, y este fue el personaje que ya traía las órdenes de expulsión de los jesuitas, ¿no? Y luego por otro lado, pues fue miembro de la francmasonería, ahí en España y Francia particularmente. Este personaje también llegando aquí a la Nueva España como visitador, pues tiene que andar haciendo ciertos recorridos, fue gobernador en Sonora, en la región de Sonora, eh, acudió a Nueva Orleans, también estuvo por allá y técnicamente ayudó mucho
a la independencia estadounidense, particularmente a favor de los franceses y de los estadounidenses, y en ese sentido contrario a los ingleses. A lo mejor no se va a ver igualito, pero en su momento los ingleses le devuelven el favor a los españoles. ¿A qué me refiero? Pues que los ingleses van a ser de los primeros en reconocer la independencia de México, este, pues justamente para desmembrar un poco a España y a esos rivales políticos y económicos, sociales y culturales, ¿no? Allá en Europa. Entonces, pues eso es algo curioso, ¿no? Porque después los ingleses, insisto, van a estar muy pendientes del proceso de independencia en México de ese, de ese desarrollo favorable bueno, para la Nueva España en esos momentos, que después pues, va a ser México, por supuesto. En 1764, por ejemplo, Bernardo de Galvez, acuérdense, viene para acá, a América, y va pasando por distintos puntos. De hecho, pasa por Argel, allá en África, tiene por ahí algún contacto con con los africanos en el sentido, sobre todo, mucho más cultural, es decir, se va a ir empapando de muchas culturas. Él participó en la invasión portuguesa allá en España, allá en Europa, entonces aprende el portugués, aprende el francés, evidentemente, ¿no? Bueno, pues esto por toda su educación, él sabe inglés también en su momento, o sea, es un hombre bastante culto y bastante centrado en sus pretensiones, ¿no? En ese sentido. Llegando aquí a la Nueva España, digo, más allá de lo que ya platicamos la vez pasada y que, bueno, ahorita nada más los estoy recordando un poco las acciones en función del gobierno, en función de las conquistas, en función de la expulsión de los jesuitas, va a tener una participación importante, una participación interesante con respecto a la, vamos a decirlo, al área cultural, al área científica, al área social incluso, ¿no? Si lo quieren ver así, de la Nueva España. ¿Por qué razón? Porque es durante su gobierno, durante su virreinato, en todo caso, sí, también llamado así, llamémosle gobierno, ¿no? Porque pues, es un gobernante de la Nueva España, este, pero es el virrey, incluso murió ahí en Tacubaya, digo nada más por mencionarlo, él murió ahí en Tacubaya, en el pueblo de Tacubaya, mientras estaba construyendo el castillo o parte del castillo de Chapultepec, que recordemos que Bernardo de Galvez intenta esta construcción para justamente digamos, para una casa de veraneo del virrey. Y aprovechando ese tema, ahorita les hablo un poquito más del aspecto cultural científico que se dio en el virreinato de este personaje. Pero aprovechando ese tema de las casas de veraneo, recuerden ustedes que en la época novohispana, particularmente San Ángel, Coyoacán, Xochimilco, se utilizaban como lugares de veraneo de los virreyes particularmente. Era casi un mediodía, digamos, de trayecto entre la Ciudad de México y San Ángel, y luego pues no se podía hacer el trayecto de regreso en el mismo, al mismo tiempo, digámoslo así, y en ese sentido buscaban cómo disfrutar, cómo pasar un poquito ese espacio, ese tiempo de fin de semana, ¿no? O de descanso ahí en San Ángel. Pero luego, por supuesto, pues Chapultepec con este bosque, Chapultepec además con tanta agua, porque está el acueducto, se convierte también en ese punto importante. Ahí en Chapultepec ya existía la ermita de San Miguel en el Cerro del Chapulín, ¿no? Que era justamente la ermita en la cual se guardaba, bueno, primero funcionó perfectamente para la parte religiosa, luego ya en su momento se guardaban ahí municiones, se guardaban
pólvora, en algún momento en algunos de estos levantamientos indígenas que llegaba a ver, o sea, eso sí, no, nunca paró, siempre constantemente había uno que otro levantamiento indígena, pequeños, vamos a decirlo, pero de todos modos, pues, relevantes, porque ponían las bases, ¿no? Para cierto descontento, y en uno de esos explotó la ermita pues se guardaba ahí la pólvora. Al intentar recuperar el espacio, en lugar de colocar nuevamente una ermita, entonces Bernardo de Galvez empieza a construir el Palacio de Chapultepec. Vale decir, vale decir que ya para estos momentos, en Observatorio, no muy lejos de Chapultepec, hacia donde ahorita está Observatorio, la avenida Observatorio, y donde está la preparatoria número 4, ya estaba construyéndose el Palacio del Arzobispo, o el Palacio Arzobispal, un edificio de igual forma que no servía como residencia del arzobispo. Ese edificio de residencia estaba en la Ciudad de México, ahí en donde ahorita es parte de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Frente de la Casa de Moneda. Pero el de acá, el que les digo sobre observatorio, en su momento funcionó como la casa de veraneo. Entonces, ¿cómo que el arzobispo tiene su casa de veraneo y el virrey no tiene ese espacio de veraneo? Ese era un detalle importante que evidentemente pues también ponía en la balanza el mismo Bernardo de Galvez y buscaba la resolución en todo caso, ¿no? Para lograr, pues de alguna forma para lograr mejorar como tal esta, esta, eh, pues esta dinámica jerárquica hasta cierto punto, porque también eso implicaba jerarquía. O sea, el hecho de que el arzobispo tenga un edificio más grande, la gente se daba cuenta, la gente lo sabía, la gente interpretaba, la sociedad lo hacía. Y en esta época de Bernardo de Galvez, sobre todo, pues que es la época de Carlos III allá en España, es la época en la que se le quiere quitar cierto poder a la iglesia porque se quiere someter a la iglesia ante el Estado, ante el rey. ¿Sí? O sea, sí, la iglesia es importante, pero en manos de la corona, en otras manos o, o con su poder independiente autónomo, no funciona. ¿Sí? El Papa dirá lo que quiera, pero aquí en España el Estado es la iglesia también, porque eso fue un acuerdo con los reyes católicos y con Carlos V desde el siglo XVI, y lo habían buscado respetar o lo habían buscado al final someter, ¿no? Digámoslo así, estos personajes. Entonces, sí es importante ese detalle con este personaje, con Bernardo de Galvez y la construcción, por supuesto, del castillo, o bueno, palacio de Chapultepec en esos momentos, pues porque todavía nunca, yo les diré que nunca implicó un castillo, ¿no? O sea, nunca fue como tal un castillo, fue un palacio como con el rigor más estricto. Después, cuando ya tiene su alcázar, y nada más por mencionarles el tema, cuando ya le empiezan a construir el alcázar con la época perdón, en la época de Maximiliano, y luego con Porfirio Díaz, que concluyen la construcción del Alcázar, ya se puede considerar un castillo en función de que está, eh, de que está en el campo, por un lado, y por otro lado, de que está protegido con una especie de muralla. Esa es la consideración de un castillo. El castillo es en el campo, es para el señor feudal, es para el señor noble, ¿no? Para los vasallos, pero que están en el campo y están amurallados y tienen torres y tienen almenas y sirven de protección. El palacio es el que está en la ciudad, el que no tiene más murallas, el que no tiene esta protección, insisto, y que de alguna forma es un espacio para la corte. O sea, en ambos viven el emperador, el rey, el noble, principalmente la nobleza, ¿sí? En ambos, pero cada uno en sus diversos espacios, ¿sale? Ya después cada uno empieza a ser nombrado de distinta forma, o como se les antoja luego a veces a los mismos historiadores o historiadores del arte, ¿no? Ya ellos deciden
muchas veces cómo nombrarlo, ¿sale? En la época también de Bernardo de Galvez, se está fundando la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España. Es un personaje que tal vez, y así lo diré, que tal vez no es que él solito haya impulsado, a él se le haya ocurrido o él haya querido, ¿no? El impulso para la creación de esta Real Academia de las Nobles Artes. En realidad, acuérdense ustedes, yo ya, creo que ya les he platicado un poquito de esto, y si no, bueno, ahorita lo reitero nuevamente. Acá en América siempre se vio sometida el arte a los españoles. ¿A qué me refiero? Que los criollos pocas veces podían acceder al arte en función de creación. O sea, ellos no podían crear. Y no porque no pudieran, sino porque no eran reconocidos. O sea, había criollos y de hecho ahí están algunos pintores, ya los vimos, Juan Correa, eh, Miguel Cabrera, ¿no? Que particularmente pues, son personajes novohispanos, mulatos o criollos, o mestizos más bien, ¿no? Mulatos y mestizos, que de alguna forma destacaron bastante porque tenían una buena técnica. Sin embargo, ellos no estudiaron en ninguna escuela porque no había escuelas en función de que España constantemente mandaba la premisa, mandaba el aviso, digámoslo así, o la respuesta de que aquí en América no había la capacidad para la creación. Es decir, que eran inferiores siempre y entonces pues que mejor se importara el arte desde España o que más bien iban a llegar desde allá, desde Europa, a crear y que entonces las escuelas tenían que estar allá. Y sin embargo, pues también personajes como Jerónimo Antonio Gil, perdónenme, se me fue el nombre, Jerónimo Antonio Gil, van a promover mucho la fundación de una academia de artes, ya no tanto por si hay capacidad o no hay capacidad. Jerónimo Antonio Gil, digamos, el grabador real de la Real Academia, perdón, el grabador real de la Casa de Moneda, este, pues insistía bastante en que él solito, por supuesto, no podía hacer los grabados de todas las monedas que se acuñaran en la Nueva España. Al final de cuentas, la Casa de Moneda en México, o bueno, en la Nueva España, fue una institución que marcaba justamente la inclusión de estos territorios al reino español, ¿sí? Por un lado, porque era una institución, en cualquier colonia o en las colonias inglesas no se permitía que ellos tuvieran su propia moneda. A lo mejor no era su propia moneda, pero que acuñaran moneda de los reinos, ¿no? La moneda llegaba desde Inglaterra, o los franceses la moneda llegaba desde Francia. En este caso, la moneda no llegaba, pues si el metal estaba acá, que se acuñara la moneda mejor acá y entonces que se repartiera esa moneda ya acuñada, pero tenían que pues tenían que grabarla con la carita del rey y con algún edificio importante o con algún emblema, con algún escudo, con algún símbolo, ¿no? Dependiendo. La moneda funcionaba, como yo les he platicado también, para que la sociedad conociera al rey. Actualmente, pues sí, todo el mundo conocemos al presidente, todo el mundo conocemos al rey de España, todo el mundo conocemos a los senadores. Bueno, no, eso sí no lo creo, no creo que todo el mundo conozcamos a los senadores y diputados, aunque debiéramos, ¿no? Pero a las figuras públicas, a eso me refiero, a las figuras de gobierno. ¿Por qué? Pues porque salen en la tele, porque nos mandan propaganda, porque nos llenan de propaganda en tiempos electorales, pues porque hay radio, porque hay medios para conocerlos. Pero en esos momentos, es más, perdón, porque hacen giras, porque hay medios para que hagan giras y estén todo el tiempo pasando por los distintos lugares y por suerte, pues en alguna de esas nos toca verlos. Sin embargo, en esos tiempos, en la época novohispana todavía, nadie conocía al rey más que los que vivían en Madrid y los
iban, digamos, los que andaban en el ejército y que les tocaba, por suerte, cruzarse con él, pero ni la sociedad española en general conocía a los reyes, menos en la Nueva España, menos en el Perú, ¿sí? Y entonces, ¿cómo era la forma de saber quién era el rey? A partir de retratos, por supuesto, que luego llegaban a circular, y por otro lado, a partir de la moneda, ¿sí? A todo mundo le llegaba una moneda mínimo en algún momento de su vida. En ese sentido, ahí es donde se conocía casi siempre a los reyes. Pero insisto, Jerónimo Antonio Gil, en estos momentos, pues de pronto empieza a protestar o a exigir, digamos, o a solicitar, ¿no? Como lo quieran ver, y también en el tono es un poco confuso porque no sabemos exactamente qué tono usaba, pero el chiste es que la solicitud de la creación de una academia para enseñar, primero una academia digamos, academia de arte para grabar moneda, para enseñar a grabar moneda, pero luego también va a venir ya la búsqueda de una academia de las nobles artes, en donde se enseñaran más oficios, particularmente eh, las artes mayores, perdón, ¿no? O sea, en la academia era la intención de las academias españolas, afrancesadas, pero con origen italiano, y es curioso esto de esa combinación de allá, era enseñar arquitectura, escultura y pintura, música, poesía o literatura, ¿cuál es la otra arte que por ahí me falta? Bueno, el teatro, que es la representación teatral, y por último, bueno, el cine pues ni existía, ¿verdad? Por supuesto, entonces esa todavía no era considerada una bella arte, pero las otras tres se consideraban artes menores. En ese sentido, normalmente no se enseñaban en las academias, ni siquiera en este momento, ¿no? No, eso era tema para otros espacios. Aquí únicamente estas tres que les menciono: pintura, escultura y arquitectura. Evidentemente en la escultura pues venían los grabados, ¿sí? En la escultura particularmente venía la intención de los grabados, de saber cómo grabar la moneda. Bernardo de Galvez, y para relacionarlo con este personaje, Bernardo de Galvez es el intermediario entre Jerónimo Antonio Gil y la corona. Jerónimo Antonio Gil, por supuesto, con quien acude primeramente, pues es con el virrey, con el cabildo, con el virrey, ¿sí? A solicitar esta creación. Ellos no pueden actuar, hasta donde sabemos, no pueden actuar por sí solos, o sea, no pueden tomar la decisión, entre comillas. El virrey tal vez podía tener la autorización, pero normalmente pues se esperaba que, que el rey firmara el acta o la cédula real con la cual se creara la academia, ¿no? Y entonces, pues había que solicitar el permiso a Europa, allá al Consejo de Indias. Y el Consejo de Indias, pues a su vez, o tomaría la decisión o pediría o solicitaría, ¿no? Con el rey la creación de esta Real Academia. Las primeras, esto empieza, vale decir que esto empieza desde 1777, 1776 incluso, la solicitud por parte de Jerónimo Antonio Gil. Las primeras peticiones pues son negadas porque se argumenta esto que yo ya he insistido. Y sin embargo, Jerónimo Antonio Gil pues hace una recopilación, por supuesto, de algunas obras, de algunos cuadros, hace una recopilación de las necesidades, digamos, arma su carpeta para poder argumentar esa necesidad. Bernardo de Galvez todavía firma cuestión de apoyos, ¿no? Solicitudes, argumentando pues que él es consciente de que sí hay una necesidad, de que la Nueva España es capaz, de que aquí hay personajes que sí conocen las artes y que sí podrían llevar a cabo digamos, algunos estudios. Y bueno, es curioso porque en los textos, en los carteos que hace Bernardo de Galvez, indica que nunca llegarán a ser como los de España, pero que casi dice, pero se defienden, ¿no? Pero pues ahí la llevan y por ahí están. Entonces, esa es la intención particularmente de este personaje.
mandan la aprobación, ok, se pueden fundar la Academia de las Artes, la Real Academia de las Nobles Artes, sí, pero primero necesitan un benefactor, alguien que invierta. La corona no tiene dinero, dice Carlos III. O casi, casi le dicen, oye, pero toda la plata que llega, no hay dinero y no hay dinero, ¿no? Ustedes búsquenle por su cuenta. Ustedes quieren, ustedes búsquenle. La otra posibilidad, o más bien la otra puntualización es, para que en verdad funcione una Real Academia se necesitan maestros. Y como en América no los hay, porque no hay grandes escultores, arquitectos, pintores, entonces pues hay que buscar personajes acá en España, ¿de acuerdo? Y entonces pues inician con esa búsqueda. Por supuesto, el único que se salvaba y el único al que sí pues no le podían decir que no era un gran maestro era a Jerónimo Antonio Gil. Él era arquitecto, fíjense, él era arquitecto particularmente y sin embargo estaba encargado de los grabados de la Casa de Moneda. Para esto, en 1781, ya con el benefactor Bernardo Couto y sobre todo eh, pues sobre todo ya con una intención digamos, de creación a gran escala, porque pues ya lo han ido prometiendo, ya lo han ido avisando, anunciando, ¿no? Que ya está la cédula real con la aprobación, que falta esto y aquello. Entonces, Bernardo Couto patrocina y se funda la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos, en honor a Carlos III, ¿sí? En 1781. Y sin embargo, y sin embargo, esa academia estaba en la Casa de Moneda, lo que fue la Casa de Moneda, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahí estaba Jerónimo Antonio Gil, ahí enseñaba y a su vez pues creaban, ¿no? Los mismos grabados de moneda, y por otro lado, pues porque no había un edificio, tenían que conseguir un edificio. Es hasta 1791 que este edificio es desocupado. Este edificio era un hospital para enfermos mentales, un hospital para enfermos mentales que de pronto, el Hospital del Amor de Dios, que de pronto, pues lo ideal es que los hospitales no estuvieran dentro de las ciudades porque pues, se contagiaban todos los demás. No, no el contagio como lo conocemos ahora, sino el contagio a la manera de esos momentos que era por los vientos, por los malos aires, tenía que irse la peste hacia afuera de la ciudad y lo trasladan, si mal no recuerdo, a San Lázaro, ¿no? Este hospital como tal, a donde ahora pues, están los diputados y los senadores. Ya anteriormente ahí en el hospital de San Lázaro estuvo o trasladaron a todos los pacientes y digamos, toda la infraestructura de este lugar, Hospital del Amor de Dios, ¿sale? Y como queda abandonado, pero le pertenece a la corona, Bernardo Couto y Jerónimo Antonio Gil solicitan que se les done el espacio, que se les done el lugar o que se les rente en todo caso para poder fundar ahí la Escuela de las Nobles Artes de San Carlos. Y entonces es el espacio donde actualmente se encuentra bueno, ahora es la Academia de San Carlos, que además es sede de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, ¿no? O sea, de la FAD, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues todavía desde esos momentos, todavía está en funciones, ahora un poquito más amplia la educación que se da en este lugar. El detalle está, pues sí, ya se fundó en 1781, pero resulta que el, se necesita el arribo de más profesores, porque Jerónimo Antonio Gil no se da abasto. Jerónimo Antonio Gil es director de la academia, es director de arquitectura, es el grabador real, no puede enseñarle a todos
y necesitan más personajes. Porque entiéndase, por supuesto, que aunque parezca toda una labor titánica todo esto que les estoy diciendo de Jerónimo Antonio Gil, tampoco es que fueran demasiados alumnos en un primer momento. Normalmente, cuando estas escuelas se fundan, son entre 15 y 20 alumnos y poco a poquito pues va creciendo la matrícula, también porque más nobles pues deciden siempre sí estudiar todo esto. Solo la nobleza podía entrar a estudiar a esta Academia de Artes, ¿de acuerdo? En ese primer momento. En 1791 llega a la Nueva España un personaje que, bueno, que particularmente se considera el, el, arquitecto de la Nueva España, uno de los hombres más, más sobresalientes por su creación artística, y a lo mejor es mucho a la fama, sobre todo porque hizo grandes monumentos y de pronto los ingenieros siempre dirán, pues sí, pero hizo las cosas muy mal en muchos sentidos, ¿no? Manuel Tolsá. Manuel Tolsá, y me salto a este espacio, al Palacio de Minería. Manuel Tolsá llega en 1791 a la Nueva España, por supuesto, perdón, y porque estoy saltando un poquito en temas, pero todo va a tener relación, toda esta parte científica va a tener relación. Vayan hilando y vayan poniendo años y fechas, ¿no? Si pueden, de preferencia. Por supuesto, yo lo iré haciendo, pero a lo mejor saltaré de atrás para adelante. En 1791 ya había muerto este personaje, Bernardo de Galvez, quien impulsó la creación de la Real Academia de San Carlos. Vale decir, perdón, que en 1786 es cuando muere este personaje. Y entonces, pues ya no estando ese virrey, ya no estando este hombre, pues en el 91, pues ya empiezan a solicitar sobre todo la llegada de nuevos directores y de nuevos maestros, de maestros que les se interesaran. Maestros que habían estudiado en San Carlos de Valencia, en San Fernando de Madrid, o sea, en las otras dos reales academias, y que entonces técnicamente tenían la capacidad para enseñar en la Nueva España, porque pues en teoría era superior todo lo de allá, ¿no? Entonces aquí se podía y debían fundar. Llega Manuel Tolsán y junto con él llega Rafael Jimeno y Planes. Rafael Jimeno y Planes, y me voy a detener tantito porque no les traje fotos de ellos, pero bueno, ahorita se las pongo, no se preocupen. Manuel Tolsá y Rafael Jimeno y Planes estudiaron juntos, así que literal son compatriotas, son valencianos, estudiaron juntos en la Real Academia de San Carlos de Valencia y luego también en San Fernando, en Madrid. Bueno, cada uno, Manuel Tolsá sobre todo, aunque vale decir, perdón, que eran todólogos, porque tampoco es que se enfocaran solamente en una de las artes, pues de pronto su labor y sus trabajos casi siempre iban enfocadas eh, digámoslo así, en una noble arte, ¿no? Una bella arte. Manuel Tolsá era más arquitecto, igual que Jerónimo Antonio Gil, perdón, era más escultor, él se profesionalizó en la escultura, Jerónimo Antonio Gil fue más bien arquitecto, y Rafael Jimeno y Planes fue pintor, ¿sí? Les dejé de compartir para ponerles las imágenes de estos personajes que las tengan ahí a la mano. O sea digo, por si no los llegue, por si no los conocen, que yo creería que son un poquito conocidos, pero bueno, de todos modos, ahí se las voy a poner, ¿sale? Entonces, Rafael Jimeno y Planes también llega como director de pintura de la Real Academia de San Carlos. Y Manuel Tolsá desde allá es enviado como director de escultura de la Real Academia de San Carlos. Evidentemente, Jerónimo Antonio Gil pues el, eh, iba a ser el director de arquitectura y en ese sentido el director general de la academia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que ya estaban cubiertos en esos momentos, ya estaban cubiertos las necesidades de todo el arte, en este caso novohispano, ¿no? Sobre todo de la creación
y de la enseñanza del arte de la Nueva España. Rafael Jiménez Planes decide viajar casi inmediatamente, aunque no lo hace porque le piden, y ahí están viendo creo que ya la imagen, ¿verdad? Este, no viaja inmediatamente, él es Rafael Jiménez Planes, porque le piden que se espere a que viaje junto con Manuel Tolsá. ¿Pero por qué esto? Porque Manuel Tolsá no viaja luego, luego. Él dice, él acepta, o sea, muy digno, ¿no? Se pone, él acepta la invitación y el trabajo, por supuesto, porque al final de cuentas implica todo un trabajo, siempre y cuando le permitan copiar las 200, o bueno, no las 200 esculturas de la ciudad pontificia de Roma, de lo que ahora es el Vaticano. ¿Por qué? Pues porque ahí en la ciudad pontificia, en Roma, pues se encuentran resguardadas muchas obras del estilo clásico grecolatino. Y entonces esas esculturas que él va a copiar en mármol, las tiene que traer o las quiere traer para tener referencia y enseñar a partir de la creación. Y le dicen, bueno, te vamos a dar chance, pero siempre y cuando tú vayas, supervises y hagas la mayor parte de esas esculturas. Viaja a Roma, tarda 2 años en construir, en esculpir esas 200 esculturas que va a traer como copia y viajan en barco hacia la Nueva España en 1791, cuando llegan y se instalan como directores cada uno, como ya les digo, director de pintura y Manuel Tolsá, que es este otro, como director de escultura de la Real Academia de San Carlos. ¿De acuerdo? Resulta Resulta que en esos momentos, pues también coincide con la creación, con la fundación de un, ahora me regreso un poquito, ¿no? Perdón por resaltar, insisto, pero por los temas particularmente, con la fundación de un tribunal de minería. Bernardo de Galvez, el virrey, como visitador de España, acá a la Nueva España, evidentemente yo les insistiré mucho a lo que le interesa al rey es tener sus ojos allá, gente de su confianza, de su entera confianza, que vaya y le cuente, o sea, acuda y visite y revise y entonces le cuente cómo está la situación, porque parece ser que no está llegando la plata suficiente a España. Y entonces, pues, ¿de dónde voy a sacar yo para todas estas guerras? Dice Carlos III. Hay que revisar. Y lo que hace Bernardo de Galvez, pues es justamente supervisar que todo fluya y todo se maneje. Y dice Bernardo de Galvez, no es que no esté llegando la plata que tiene que llegar. El problema es que hay muchos conflictos entre los mineros, hay muchos problemas con la corona, el virreinato, la minería, las aduanas, el Camino Real de la Plata, la casa de la casa del apartado, ¿no? Sí, no se está separando el metal suficientemente, no hay, eh, no hay un tribunal que rija y que regule todo esto. Y entonces solicita Bernardo de Galvez que solicita que se, pues, de alguna forma, se funde o se instituya la creación de un tribunal de minería que regule a todas las mineras o a todas las minas, ¿no? Todos los centros mineros y que de alguna forma tome, sea el árbitro para que se lleve, así que se resuelvan, perdón, los trabajos y los conflictos y en ese sentido la plata siga fluyendo hacia España. Es lo que propone José de Galvez, bueno, José Bernardo de Galvez, porque a veces lo van a escuchar como José de Galvez y a veces como Bernardo de Galvez, es el mismo personaje, es el mismo, José Bernardo de Galvez. Eh, para esto, curiosamente, también en la Nueva España ya hay un personaje muy sobresaliente que de alguna forma pues fue un científico eh,
un científico, politólogo, abogado, matemático, astrólogo. Bueno, dicen astrólogo, pero yo diría astrónomo, o bueno, a lo mejor sí, escritor y minero novohispano, que es José Joaquín Velázquez de León y Cárdenas. Perdón, no es José, quítenle lo de José, es Joaquín Velázquez de León o Joaquín Velázquez Cárdenas de León. Ese es el nombre. Se los dije todos, todo al revés. Joaquín Velázquez de León o Joaquín Velázquez Cárdenas de León. Como cualquiera de los dos es conocido este personaje. ¿Sale? Ese es su nombre. Acuérdense que siempre tenían nombres largos y siempre se buscaba acortarlos como tal. Importante mencionar, es este que les estoy mostrando aquí, porque de pronto pueden encontrar otra estampilla u otro retrato, otra imagen donde aparezca un personaje mucho más joven, con una vestimenta, incluso ustedes la pueden detectar muy decimonónica, muy del siglo XIX, con la camisa esta que el cuello pues, es hasta arriba, que no sé cómo se llama, ¿no? Pero que no tiene este cuello que se dobla, ¿no? Sino que el cuello es hasta arriba y que simplemente se pone la corbata encima. Esa sería la estampilla que luego pueden encontrar. El problema es que hay una confusión. Hay un Joaquín Velázquez de León que fue abogado y que fue político mexicano de la época de Porfirio Díaz, la época juarista, pero este es novohispano y este es otro. Y entonces luego los mezclan y ahí es donde tenemos que tener bastante cuidado. El asunto es que Joaquín Velázquez de León, este científico que nació justamente en Zacualpan, en el Real de Zacualpan, fue un personaje que al haber nacido en este Real de Zacualpan, conoce, es minero de principio, ¿no? Es hijo de un minero, por supuesto, y por otro lado, pues sabe perfectamente de todos estos problemas que se generan en la minería. Coincidentemente con Bernardo de Galvez, ya teniendo este personaje, ya teniendo aproximadamente unos 40, como 40 años, sí, más o menos 40 años. Él nació en 1732 y en 1778, sí, 40 años, ¿no? Creo que sí, 40 y tantos años, 45 años, si los cálculos no me fallan. Este, ya empieza, ya empieza a solicitar junto con este Bernardo de Galvez la creación de un tribunal de minería. O sea, son problemáticas que se están dando al mismo tiempo. Son problemáticas que se están dando también en temporalidades muy similares en ese sentido, y que se está buscando la mejor solución posible. Curiosamente, y digo nada más para que lo tengan claro, este personaje, Joaquín Velázquez de León, junto con Bernardo de Galvez, murieron en el mismo año, en 1786. Y entonces, pues bueno, ya nada más ahí para tenerlo claro, pues es una coincidencia. Este personaje, este Joaquín Velázquez de León, destacó mucho porque era el encargado de crear los famosos arcos triunfales. Cuando veamos la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, les voy a enseñar una imagen de un arco triunfal. Bueno, igual creo que aquí la traigo. Creo que aquí de una vez traigo esa foto. Ahí está. Me adelanté un poquito, por supuesto, ¿no? En el tiempo, pero así se hacían los arcos triunfales. Estos, que en su momento, acuérdense ustedes, estos arcos triunfales eran decorados con esculturas, con algunas esculturas, eran decorados con flores, eran decorados con guirnalda y todo el asunto, pero eran muy, pues no quiero decir perecederos porque no es que se cayeran y no es que se rompieran, incluso duraban bastante, pero eran de creación rápida. Iba a llegar un virrey y entonces este Joaquín Velázquez de León era el encargado de crear estos arcos triunfales. El asunto, pues es que, por ejemplo, los comparamos con el Arco del Triunfo de allá
de Francia, de París, la puerta de Brandenburgo, la puerta de Alcalá, la puerta, todas esas puertas también son arcos triunfales en general y así se consideran. Nada que ver, o sea, aquellos sí una enorme escultura, los de acá una escultura efímera, un poco más veloz, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un detalle a considerar. El chiste es que Joaquín Velázquez de León funda el Real Tribunal de Minería, junto con Juan Lucas de la Saga. Otro personaje que ahí les estoy poniendo, ya igual no los quiero llenar de tantos nombres, pero pues es que son relevantes en este periodo novohispano y de manera científica. Juan Lucas de la Saga, como el regidor de la Ciudad de México, más allá de la parte política de ser regidor o regente, en esos momentos era regidor, no eran regentes, sino regidor de la Ciudad de México. Promovió el mantenimiento y el cambio de la Alameda Central. ¿Se acuerdan que un poco les dije que también con algunos virreyes se hicieron bastantes transformaciones en la Alameda, se buscó el desagüe de la Ciudad de México, o sea, y en cuestión científica también Juan Lucas de la Saga junto con Joaquín Velázquez de León promovieron bastante, ¿vale? Joaquín Velázquez de León, Joaquín Velázquez de León funda ese Real Tribunal de Minería y resulta que además, pues ahora sí que a expensas y con la autorización, aquí sí no directa del rey, sino de Bernardo de Galvez. Ya después el rey manda la Real Cédula, pero Bernardo de Galvez venía a resolver el problema. Entonces ahí sí tenía la autoridad expensa de vamos a fundar, se funda y luego ya solicitan al rey la ratificación, vamos a decirlo así, ¿no? De esta nueva fundación. Además, Joaquín Velázquez de León es el comisionado, el encargado de viajar junto con Bernardo de Galvez hacia Sonora y hacia las Californias para hacer observación eh, de las islas, perdón, de los archipiélagos, bueno, parecido, ¿no? Del Golfo de California, para hacer observación de los espacios y para, después de la expulsión de los jesuitas, promover en San Blas, que están fundando el puerto de San Blas, promover la expedición de Fray Junípero Serra, de los franciscanos, y que ellos hagan las exploraciones en el norte de las Californias y fundar nuevas misiones. O sea, gracias a estos dos personajes, o son parte de estos dos personajes, de la fundación y de la creación de las ciudades de San Diego, de Los Ángeles, de Monterrey, de San Francisco, de Santa Clara, de Santa Bárbara, de San Antonio, ¿no? Es decir, toda esa costa de California. Por ellos dos también, digamos, se está fundando. Súmenle esto, que resulta que en 1769, todavía haciendo, y antes, perdón, de todo esto, bueno, más bien antes de la creación del Real Tribunal de Minería, sobre todo siendo visitador Bernardo de Galvez en esos momentos apenas, en 1769, a nivel internacional, a nivel mundial, yo digo mundial, pero en realidad es Inglaterra, Francia, España, la Nueva España, un poquito Japón, están en constante comunicación por el avistamiento de Venus y el tránsito de Venus frente al Sol durante cierto tiempo, me refiero, unos meses, en realidad unos días, unos cuantos días, y que eso iba a permitir, dicen los científicos, eh, que se pudiera detectar sobre todo la órbita de Venus, porque se iba a poder ver, ahora sí que el tránsito en el Sol iba a poder representar una cosa así como el tránsito de Venus. Joaquín Velázquez, Joaquín Velázquez de León
junto con otro científico francés que es, y ahorita les digo cómo se llama este personaje, Chapelle, un tal Chapelle, que François Chapelle, si mal no recuerdo. Muy fácil, ¿no? Todos los franceses son François, casi siempre. Pero sí, en este caso sí es François Chapelle. Este, este personaje, François Chapelle, eh, afrancesado, llega a la Nueva España y lo acompañan estos tres personajes, o sea, van estos tres a revisar y a ver el avistamiento de Venus y a llevar a cabo justamente ese tránsito de Venus en el año de 1796 y poder de alguna forma reconocer la órbita de Venus. No solo lo hicieron ellos tres, también hay otro personaje ahí famosísimo, este James Cook, que anda por Tahití y anda en Japón y anda en Australia. Acuérdense que este fue uno de los que promovió un viaje o de los que hizo un viaje a nivel, en todo el mundo, me refiero, un viaje una vuelta al mundo, ¿no? En todo ello. O sea, hay varios personajes en todos lados porque la comunidad científica que ya empieza a ser un poco más internacional, ya empiezan a tener comunicación entre ellos, pues ya saben y se están previniendo de toda esta creación y de todo este espacio, de toda esta investigación científica, ¿de acuerdo? Y eso pues va a ser relevante también para la Nueva España, porque desde aquí también se llevaron a cabo estos avistamientos de Venus. Hay un artículo muy padre, a ver si se los consigo, porque yo lo tenía, lo busqué, la verdad, y no lo encontré. A ver si lo logro encontrar en internet nuevamente. Se los mando. Es cortito y habla de la descripción. Ese se llama Viaje a California del mismo Joaquín Velázquez de León y describe cómo viajan, qué es lo que ven, qué es lo que hacen, todo a lo que se enfrentan en ese viaje. Resulta que también, digo, aquí ya vamos a dejar atrás a Bernardo de Galvez, y a Joaquín Velázquez de León, pero como están interrelacionados por la comunidad científica, ellos dos son quienes promueven la fundación del Real Tribunal de Minería. A partir de la fundación del Real Tribunal de Minería, pues se busca también la creación de una escuela, la Escuela de Minas. Oye, pues está bien que se regule, que se busque, que todos cumplan, que todos paguen, que todos pues, sigan ciertas reglas, pero también se busca que haya más explotación minera. Sí la hay, pero pues a eso vino Bernardo de Galvez, ¿no? A revisar por qué no estaba llegando plata suficiente a España, todo lo que necesitaba el rey. Entonces, pues hay que crear una escuela, que también esa es promoción del mismo Bernardo de Galvez en su carteo con el rey. Hay que crear una escuela para pues que haya más personas que conozcan las técnicas, que sepan, que no sea muy empírico y que no se desperdicie tiempo y talento casi, ¿no? En esos momentos. Bueno, pues en 1792 se funda el Real Seminario de Minería, dependiente del Real Tribunal de Minería. Un Real Seminario que estuvo en esos momentos fundado por Fausto de Lullar. Ya para esos momentos, 1792, Joaquín Velázquez de León ya había muerto, Juan Lucas de la Saga también, igual el Bernardo de Galvez, pero pues la intención seguía estando, los reyes seguían pidiendo, ¿no? O seguían solicitando la plata, entonces pues, otros hombres que estuvieron ahí a su alrededor, entre ellos Fausto de Lullar, solicitan la creación y les otorgan la fundación del Real Seminario de Minería. Ese edificio, o bueno, más bien, esa institución, ese Real Seminario, estuvo de principio en la calle de Guatemala, en el número 90, estuvo en la parte de atrás de, la, de la catedral. De hecho, sobre la callecita de la Academia de San Carlos,
que es donde está el museo, la calle de Academia, de hecho se llama, donde está el Museo José Luis Cuevas, ahí enfrentito está el antiguo seminario, ¿no? Un edificio que perteneció probablemente a los agustinos, que probablemente fue parte del hospicio de San Nicolás, y bueno, era chiquito. Evidentemente, si la minería es la actividad económica más importante, y lo que yo les dije, aquí se trata de pues, demostrar el poderío, ¿no? Lo hizo Bernardo de Galvez como virrey, lo hicieron el arzobispo, también los mineros y el tribunal particularmente dicen, aquí tenemos que tener un edificio de mayor importancia en la zona poniente de la ciudad, porque de la zona oriente pues es la zona pobre, es la zona que nadie quiere, hay que tener presencia en la Ciudad de México y eso es en el poniente, en un, eh, en un predio, los predios de Nipaltongo se llamaban, que según esto eran era el zoológico de Moctezuma, allí en esos espacios, ¿no? Es donde tenía una gran cantidad de animales, jaguares pumas y no sé cuántos más, digo, por poner los más extravagantes, ¿verdad? Pero también quetzales y otro tipo de animales. Entonces por eso se le llamaba el zoológico de Moctezuma hacia esa región que no sabemos exactamente si era ahí o era en el convento de San Francisco, pero pues, muchos la ubican en esa zona, en los límites del eje central actualmente. Bueno, pues lo donan, es decir, lo compra el Real Tribunal de Minería y le solicitan a Manuel Tolsá, el escultor, pero sobre todo que había destacado muchísimo como arquitecto en la Nueva España, porque a él en 1792 le habían solicitado la remodelación de la catedral, y remodelación es un decir, porque es terminar las obras de la catedral metropolitana, pues Manuel Tolsá es el encargado de la construcción del Palacio de Minería, que lo inician en 1797 y se termina en 1813. En plena guerra de independencia todavía se está terminando esto porque la guerra no llegó a la Nueva España como ciudad. O sea, la guerra fue en los territorios de las provincias, pero no en la Ciudad de México. Entonces, por eso se pudo lograr terminar este edificio, que si se dan cuenta, pues es la máxima expresión, entre comillas, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo así, la máxima expresión del estilo neoclásico en la Nueva España. Este, con sus elementos sobrios, sus elementos simétricos, este, eh, los elementos muy, digamos, una estructura muy bien lograda y a su vez la implementación de la escultura dentro de la arquitectura con estos elementos como los macetones, los copones, los capiteles corintios, ¿no? Por supuesto, los arcos de medio punto, el almohadillado que tenemos aquí, estos bloques de piedra que parecen como almohadillas, y sobre todo la firma escultórica de Tolsa, que es esta balaustrada, o sea, el barandal, el balaustre es único, lo inventó Tolsa, vamos a decirlo así, la figura, la forma, en realidad. Entonces, pues esta parte también, ¿no? Destaca muchísimo en este edificio, en este palacio, que bueno, particularmente más allá de sus eh, vamos, más allá de la parte exterior, al interior cuenta con algunos espacios. Yo les traigo fotos solamente de uno, pero espacios impresionantes como la antigua capilla, como el Salón Rojo, o en este caso como el Salón de Actos, ¿no? Que bueno, evidentemente muchas cosas son de Tolsa, como los muros, la parte alta, y otros detalles como el águila porfiriana y la sillería ya son de otros personajes también hay renovación en todo ello. ¿De acuerdo? Manuel Tolsá, como científico, artista, más bien, artista, no es científico como tal, aunque también participó en el desagüe de la Ciudad de México, pues considerémoslo más bien una obra de ingeniería más que de ciencia como tal, ¿no? Entonces, como personaje artístico, como escultor, acuérdense que creó el la casa del Marqués del Apartado,
creó la Casa del Marqués de Buenavista, que hoy es el Museo de San Carlos. Esa la construyó para la Marquesa de Selva Nevada, y su hijo, el Marqués de Buenavista, justamente. Él llevó a cabo la construcción de los altares de la iglesia de la Profesa, de los altares de la iglesia de Santo Domingo, el altar principal, el altar de Catedral de Puebla, terminó las torres de la Catedral de la Ciudad de México, llevó a cabo, por ejemplo, parece ser que la iglesia de Loreto en la parte oriente, la cúpula, también es de Manuel Tolzá. Dejó los planos que sirvieron para la construcción del Hospicio Cabañas en Guadalajara. Como esculturas, pues hizo también, ¿no?, un busto de Cortés, de varios bustos, y la más importante, pues el caballito, ¿no? La estatua ecuestre de Carlos IV, que está actualmente ahí en el frente del Palacio de Minería, y que también es parte de la obra magna, ¿no?, de Manuel Tolza, porque les diré, y ching, pues tampoco la traigo porque se me va ocurriendo ahorita en el camino, ¿no? Pero les diré que esa obra es muy sobresaliente, o se consideró que era muy sobresaliente porque pareciera que estaba hecha en una sola pieza de bronce, más de bronce ya, esta aleación de estaño con cobre y otros elementos. Y además, curiosamente dicen que a Manuel Tolzá, al estar fundiendo en la Academia de San Carlos esa escultura, se le cayeron todos los dientes por la gran cantidad de calor que, que generó. Y ya, pues, ya después, no sé cómo le hizo, ¿verdad? Porque además, luego le salieron como 20 hijos a Manuel Tolzá, por ahí. Entonces, pues, era un hombre de buena familia, o de buena posición, mejor dicho. Este, bueno, esa escultura, así se creó siempre, se pensó que siempre había sido de esa forma. Y sin embargo, en el 2013, que hacen un intento de restauración del caballito, este, sin supervisión de la UNESCO, sin supervisión del Instituto de Antropología, ni de la UNAM, ni siquiera del, ¿cómo se llama? La Sociedad del Centro Histórico, la de Carlos Slim, sino científicos de la Ciudad de México. Bueno, científicos es un decir, gente de la Ciudad de México, pues dice hay que restaurar esta obra y hay que darle mantenimiento. Llegan y empiezan a meterle líquidos y empiezan a dañar todo el estaño, toda la capa sobre todo la capa de la laca que estaba cubierta. Pues bueno, 2 años, 3 años creo que duró la restauración, o sea, corregir esos errores que pues es que esos químicos estaban dañando demasiado la escultura. Pero sirvió porque empezaron a hacer más estudios y sobre todo se dieron cuenta que la obra no estaba hecha en una sola pieza, que estaba fundida en varias piezas. Y que Manuel Tolsa la colocó con una tonalidad verde en la plaza central, en el Zócalo, lo que ahora es el Zócalo, porque era pensada para que fuera vista desde lejos. En esos momentos la plaza central estaba cercada y no cualquiera podía entrar. Cuando la cambian, cuando la mueven después de la independencia a la universidad, deciden ponerle esta laca negra, más oscura, para cubrirla y para protegerla. Y así es como la fuimos conociendo todos. O sea, que lo original es el tono que tiene ahorita el caballito, el tono verdoso, pero pues que después ya se le cambia los tonos a ese caballito. ¿Sale? Otro aspecto científico en la Nueva España que tiene que ver mucho con estos espacios, con estos elementos y sobre todo, bueno, con la época, es la llegada de este personaje. Por supuesto no llegó así de viejito, ¿verdad? Llegó muchísimo más joven, pero bueno, este hombre, que me encanta esta imagen porque pues es el sueño de todo, ¿cómo se dice? De todo eh, antropólogo, no sé si de todos, ¿no? Pero particularmente el hecho de tener una enorme biblioteca
con obras, creaciones, ¿no? Es impresionante, es muy bonita, muy decimonónica, por supuesto, muy romántica en ese sentido, aludiendo más al romanticismo, ¿no? Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, bueno, yo creo que ese es es un personaje que solito destaca, que su nombre creo que es conocido por la mayoría, pero que a lo mejor la obra no tanto, ¿eh? O sea, todo el mundo sabe que es un científico, que un viajero, un explorador, un naturalista, prusiano. Se dice alemán porque pues, es de los estados alemanes, pero propiamente es de Prusia, del estado norte la Alemania que todavía no está unificada y que todavía es el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico y que justamente en estos momentos es cuando va a ser dividida, el imperio se queda en Austria y Prusia y todos estos estados, Sajonia y todos estos estados son independientes. O sea, no existe Alemania todavía en esos momentos y Prusia es el estado, el reino que domina prácticamente. Bueno, Humboldt es de allá, es de esta región. Como viajero y por la mediana relación que existe con España, porque hay un antecedente, por supuesto, entre el Sacro Imperio y España, se le permite entrar a los territorios españoles. Va a Cuba, pasa a, pasa a Sudamérica, creo que a Venezuela, si mal no recuerdo, anda Humboldt por allá, y anda haciendo exploraciones, y anda escribiendo, revisando la naturaleza, tiene muchísimas obras en ese sentido, ¿no? Pinturas, dibujos, y solicita el acceso a la Nueva España. ¿Ok? Sí, se le va a permitir entrar. Se le va a permitir entrar, dice estos. Me dice Thais que en efecto Humboldt estuvo ahí en Venezuela. Sí, exacto. Gracias. Sí, se le permite entrar. Pero ¿qué pasa? Que para 1804 que Humboldt está solicitando el acceso a la Nueva España, Estados Unidos ya es un país independiente. De hecho, desde 1700, ¿qué es 1776? Sí, por ahí, o 77. 77, sí. Es que estaba confundiendo si 86 o 76. Desde el 76 es cuando Estados Unidos ya, sí, está, ese país, justamente, ya es un país independiente, ya, o sea, ya no, ya no figura Inglaterra técnicamente en este espacio. Pero ¿qué pasa? Que Estados Unidos también tiene esta intención de expandirse, o está buscando por la guerra, por la vía de la guerra, que se le vendan, bueno, que se le vendan o que se le den los territorios de la Luisiana. Todavía que en 1804, de hecho, se le venden, se le terminan por vender. ¿Qué implica? Que vendiéndole Francia los territorios de la Luisiana, que es toda esa línea que cruza hacia el norte, prácticamente deja a los Estados Unidos como frontera de la Nueva España. Y ya se está viendo que Estados Unidos, aunque todavía no dictan la doctrina Monroe, porque todavía no existe, por supuesto, pero ya está con este ámbito expansionista, con esta idea un poco de proteger América, de odiar todo lo que implique Europa, ¿no? Al final de cuentas, pues también se la deben los españoles que apoyaron, se la deben, son favorables más bien, perdón, los españoles, pero de todos modos los españoles son representación de la, pues de la monarquía, evidentemente, y del dominio europeo acá en América. Entonces, le dicen, y así la solicitud de Humboldt es aceptada siempre y cuando nada de lo que vea y de lo que escriba sea compartido con los Estados Unidos. ¿Por qué se los digo? Porque evidentemente Humboldt no cumple, ¿no? O sea, sí, ya pasa y todo. Años después, él se va a Estados Unidos, bueno, a la región norte de la Nueva España y ya prácticamente entra a esa zona de Luisiana y luego ya por toda Virginia y por ahí para pues, seguir explorando. Él sigue con sus exploraciones y es engañado.
hasta donde sabemos es engañado, ¿no? Por supuesto, pues no sabemos si le pagaron mucho o qué ocurrió. Todo lo que sabemos es engañado y comparte sin afán de perjudicar, comparte mucho de sus mapas y de sus planos. Además, pues también ya después se los decomisan un poco en Estados Unidos. Y todo eso va a servir para los estadounidenses durante la guerra del 47 y la invasión norteamericana a México. ¿Cómo lo sabemos? Porque el capitán Scott, ¿sí es Scott? O Prescott, no, Prescott, perdón, Prescott, Scott es el del otro, Prescott, el que viene al mando de las tropas norteamericanas, trae los mapas de Humboldt, literal, trae las reproducciones de los mapas, no los originales, las reproducciones de los mapas, y va viendo por dónde y todo, porque Humboldt lo que hace es un ensayo político de los reinos, ¿cómo se llama? Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Vean lo ancho que está este texto. Son 700 páginas en la edición de Porrúa. Digo, un poco dense una idea de lo que es este ensayo político, en donde trae mapas, habla de la minería, habla de los puertos, habla de los accesos principales, de la base de la economía de la Nueva España, del rey, del suelo fértil, de las riquezas naturales. Justamente Humboldt es el que hace mención de la potencia que pudiera ser solita la Nueva España, por todo el recurso natural que existe en estos territorios. O sea, también está poniendo las bases para la independencia de México, ¿no? O sea, les está diciendo, ustedes solitos pueden, ustedes solitos se pueden valer por sí mismos, no necesitan regalarle todo el recurso a, a España. Entonces, sí es relevante toda esta creación que tiene Humboldt. Fíjense, cuadros, es uno de los hombres que tienen más cuadros, yo creo, de esos periodos, ¿no? De Humboldt, de joven, de chico, aparece mucho en su texto de la naturaleza de las Indias, creo que no, ese es de otro, ¿no? La naturaleza de América, si mal no recuerdo, algo así es el texto de Humboldt. ¿Qué pasa? Que resulta que Alexander von Humboldt conoce a este hombre aquí en la Nueva España. De principio, pues, es hospedado en la casa de la Güera Rodríguez. Alexander von Humboldt, por supuesto. Se hospeda en la casa de la Güera Rodríguez. Luego en el Real Seminario de Minería y luego ya anda pues, en otros espacios, ¿no? En las minas del norte de Guanajuato, de Zacatecas, anda en San Luis Potosí, viaja a Acapulco y todo eso. Pero aquí en la Ciudad de México está así. Con la Güera Rodríguez luego les voy a platicar cuando hablemos de Iturbide, pero era una mujer que siempre se consideró muy hábil políticamente hablando y siempre fue fue descrita como la mujer más bella de México, bueno, sí de México, porque ya como independiente y todo eso. Pero el chiste es que conoció a Humboldt. Y eso hasta ahorita es lo que nos importa, ya después hablaremos más de la Güera Rodríguez. Y también Humboldt conoce a Andrés Manuel del Río, este científico español nacido en Madrid en 1764 y que llegó a la Nueva España como científico y naturalista, químico y minero, para ser maestro, para ser profesor del Real Seminario de Minería. Y ahí estuvo junto con Fausto de Lullar, lo conoció, y con este Mariano Jiménez, ¿no? Que después va a ser el tesorero de Miguel Hidalgo, y varios hombres ahí relevantes, importantes. El asunto y lo más destacable con Andrés Manuel del Río es que, aún siendo hispano, fue un defensor y amante de la Nueva España. Él se hacía decir novohispano. Él decía, yo no soy de España, yo soy de la Nueva España. Y siempre, siempre, siempre defendió la Nueva España. Al grado de que, y lo pongo ahí otra vez, ¿no? Adelantándome un poquito en el tiempo, pero cuando llega la independencia de México en 1821, que se culmina la independencia, se obliga a salir a una buena cantidad de españoles, entre ellos Fausto de Lullar, el director del seminario, porque Fausto de Lullar resulta que era masón.
Una historia que les contaré más adelante, pero era el director del Real Seminario de Minería y entonces pues, tenía por ahí este, cierta influencia. Pero a Andrés Manuel del Río se le perdona y se le deja, es uno de las pocas excepciones, se dice ahorita, es una de las pocas excepciones que se le perdona el que se quede en México y al contrario, se le ofrece que se quede en México. Él decide salir para ser solidario con sus compatriotas, pero decide regresar 3 años después, cuando ya pues está permitiendo otra vez el acceso de españoles y todavía pasa tiempo en la escuela de minería siendo profesor. Lo destacable además también con Andrés Manuel del Río es que descubre este elemento en el estado de Hidalgo, en las minas de Simapán, en 1801. Examinando esas minas y algunas muestras de minerales de estos lugares, pues encuentra este elemento metálico que él mismo denomina pancromio, que quiere decir muchos colores en lengua griega, pancromio. Poco después, al observar que los compuestos calentados cambian su color al de rojo, entonces él dice que no, que ya no se llama pancromio porque pues, todo cambió a un solo color, ya no son muchos colores. Y entonces el nombre se lo deja como eritronio. Eritros significa rojo en griego. Entonces, el eritronio. Viene Humboldt. Humboldt es un miembro destacado de la Sociedad Científica Europea. Se lo da, se conocen, son amigos, vamos a decirlo así, son buenos conocidos acá en la Nueva España y le da el elemento solicitándole que lo lleve a Europa para que lo analicen y sobre todo pues, le den el reconocimiento por haber encontrado este nuevo elemento de la tabla periódica. Bueno, una tabla periódica que todavía no existía, ¿verdad? Pero un elemento nuevo metálico. Llega Humboldt, después de todo su viaje, ya después de varios años, llega a Europa, lo propone, dicen los franceses y bueno, los científicos en París, porque no solamente son franceses, pero ahí es donde estaba la sociedad científica. No, se confundió, es el cromo, esto es cromo, en realidad solamente es cromo, solamente pues, que lo vio diferente y se confundió como tal Andrés Manuel del Río. En 1882, no recuerdo la fecha, mejor no me crean, ahorita lo confirmo, pero años más adelante, ya muchos años después, en el siglo XIX, Jean-Pierre, ¿cómo se dice? Jean-Pierre Collet y otro personaje alemán descubren el eritronio y le llaman vanadio. Le llaman vanadio. Y entonces, desde acá, desde México, ya, o sea, pues por supuesto, pues ya ahí está, eh, hay antecedentes, Andrés Manuel del Río ya había hablado de todo esto, la banderita y todo, bueno, de todo el eritronio y todo ese detalle, este, resulta que desde México solicitan que se le reconozca a Andrés Manuel del Río porque él ya lo había descubierto antes. Él ya había dicho que era un nuevo elemento y le había dado un nombre, simplemente pues que no se lo habían aceptado en la sociedad científica. Y entonces, pues ya después de todo ese argumento, reconocen a Andrés Manuel del Río como el descubridor del vanadio, pero ya no le dejan el nombre de eritronio, sino vanadio. ¿De acuerdo? Se queda el nombre como vanadio. Esto, estoy aquí viéndolo, fue en 1831 cuando se redescubre, todavía en vida, Andrés Manuel del Río, vale decir, y ya en el 67, en 1867 es cuando ya se arregla todo el problema, y todo la discusión de quién es el descubridor y se le deja como autor a Andrés Manuel del Río. ¿Sale? Entonces, en México dieron clase dos descubridores, Andrés Manuel del Río con el vanadio y con el Wilframio Fausto de Luyar, que también ya les comenté un poco. Wolframio, perdón.
dudas de la ciencia, de este periodo científico, cultural, artístico de la Nueva España. Creo que es un tema pues, que pocos podemos opinar. Está muy interesante. No, pero sí parece piedra semipreciosa, realmente. No, no parece metal. Exacto, exacto. Más bien como... Oye, además estaba cromo. leyendo que es muy escaso. ¿El vanadio? Ajá. Es un Mira, metal eso, muy útil y es escaso. Ah, mira, eso sí no sabía. No sé. No, yo tampoco, bueno, ahorita lo tengo de leer. Ok, en Zimapán lo podemos encontrar. Para los que quieran, aparece que allá lo encontró a Andrés Manuel del Río, justamente. Sí, sí, Oye, muy interesante. ¿esta foto es un acercamiento o es como una como tipo escultura así más o menos grande? ¿O qué es? ¿Cómo es? Es una muestra que hasta donde yo sé, digo, por lo que estuve viendo cuando rescaté la foto, había una que la tenían en la mano, entonces debe de ser del tamaño de una mano. Ah, ok. Sí, o sea que no, que sí lo encontraron en buena cantidad esta muestra particularmente. Esta muestra, perdón, esto se encuentra en el antiguo seminario de minería, ahí en la calle de Guatemala, 90. Ahí hay un pequeño museo de estos, de algunos metales y se encuentra esta muestra. Esta es la que mandó Andrés Manuel del Río a Europa, se supone. Se supone. Digo, se supone porque yo no sé si en verdad regresó o si ya nada más la pusieron ahí como una pieza, ¿no? De extinción, pero dicen ellos que sí, y me han asegurado que sí. Oye, Daniel, ahorita me dejaste pensando, el supuesto meteorito que está en el Palacio de Minería, ¿ya estaba cuando se inauguró? O sea, ¿lo pusieron ahí o fue posterior? No, esos fueron posteriores, esos meteoritos, que se supone que es de una sola lluvia de meteoros, llegaron a México en el siglo XVIII, sí, 1760 creo, que tiene un pequeño registro, aunque no está claro, pero se descubrieron en 1840, allá en Zacatecas, en Chihuahua, en una zona. Se trasladaron, hay toda una historia del traslado de los meteoritos en tren, ni se podía, se volteó el tren, o sea, se volcó porque estaba pesadísimo, son 14 toneladas el de uno de ellos, y pues ya, al final llegaron al palacio en 1882, creo, 83. Son los que están Y afuera, ahí, ¿no? Se pueden ver desde sí, fuera. ahí están afuera, ahí están. En fin, sin ningún riesgo ni de que se dañen, porque no hay forma de dañarlos, ni de robárselos, porque están pesadísimos, ¿no? Por eso se exhiben ahí, sin mayor problema. Pues muy interesante. ¿Dudas, preguntas, algún comentario? ¿No? Bueno, pues creo que todo quedó clarísimo. Cada vez aprendemos Sí, más. bueno. Sí, es impresionante aprender. Mudos de la cantidad de información. No, elementos, no, de todo, sí, es impresionante. Muchísimas gracias. No, al contrario, yo sé que es mucho, por eso les digo, les pongo ahí las fotos, igual, denme chance a ver si puedo mandarles un pequeño, pues no resumen, sino algunos nombres, ¿no? Y sobre todo de estos personajes, ¿sí? Para que los tengan ahí en algún momento seguramente. Va. Gracias. Mil gracias, Daniel. Gracias a todos y pues nos vemos el próximo lunes. Buena semana a todos. Igualmente. Gracias. Buena semana, que estén bien. Bye. Adiós. Saludos. Bye. Chao. Bye.